Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices en el programa Letras con Alas. Como un jueves más, día 21 de mayo del 2020, estamos esperando por Lady Top, esa lady que nos va a enseñar siempre algo sorprendente. Lady Top, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, cómplices. Todo tuyo. Bueno, cómplices, pues aquí estamos, como cada jueves, y hoy contamos con la presencia del escritor murciano Pablo de Aguilar. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bien, muy bien. ¿Vosotros? Pues igual, pasando calor, que menudo calor está haciendo ya. Sí. Madre mía, este verano nos derretimos. Bueno, esto es lo de todos los años en Murcia, ya estamos acostumbrados. Madre mía, qué horror. Los del centro tienen que estar, Sí, sí. porque aquí en la orillita del mar no refresca. Ah, mira, qué suerte. No, yo estoy más para el centro. Sí. Bueno, Pablo, cuéntanos cómo, siendo informático, te dio por dedicarte a la escritura. Bueno, pues esto fue hace ya unos cuantos años y precisamente yo creo que por ser informático fue por lo que decidí intentar alguna creación artística, era lo que estaba necesitando. Mi trabajo es un trabajo muy técnico, aunque no lo parezca, es poco creativo y necesitaba algo más creativo. Y como soy inútil total para dibujar y no tengo oído ninguno, solo tengo orejas, pues pensé que quizá la literatura me podría ir bien. Y empecé escribiendo relatos, gané algún premio, seguí escribiendo novelas y hasta aquí. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cuántos años llevas en ello? Pues llevo ya unos cuantos, pero vamos, no empecé joven, empecé sobre los 40, 41 y tengo 57, pues eso, unos 15 años vamos a ponerle, no lo sé, más o menos. Bastantes. Sí. ¿Qué libros te gusta a ti leer y sobre qué género? Y si tienes autores preferidos. Sí, bueno, a mí de los dos tipos de literatura que hay, la que me gusta es la buena. No me gusta distinguir entre géneros ni le hago ascos a ninguno. Me gustan los buenos libros. Entonces no soy un lector de novela negra o de novela histórica o de novela costumbrista, me da igual. Si la novela es buena, si la novela me atrapa, me da igual el género que sea. Y en cuanto a autores, la verdad es que soy muy poco mitómano, pero sí que hay un autor concreto, que es un autor americano que se llama Ernest Bauer, que diríamos que ese sí que es mi autor fetiche, aparte de otros autores mucho más conocidos y más típicos a la hora de decir estos nombres, como puede ser Gabriel García Márquez, Eduardo Mendoza, autores así también me gustan mucho, pero si tuviera que decir un autor fetiche sería Ernest Bauer, un autor americano de los Dangerous Writers americanos. ¿Y qué ideas recoges para escribir? ¿En qué te inspiras? ¿En vivencias? ¿O simplemente son ideas que te vienen a la mente? ¿O te inspiras en eso, en algún escritor que te impacte? Bueno, para las ideas, las mejores ideas son las que te vienen ellas, las que no buscas tú, las que te atrapan a ti. Y uno, pues, en general va abierto a lo que se va encontrando, y de vez en cuando pasa eso, que te cruzas con una y cualquier situación o cualquier cosa que puedas ver por la televisión o que pueda explicarte a alguien o que puedas incluso leer en un periódico, una revista, un libro, eso te puede sembrar esa semilla que luego va germinando y al final se convierte en una historia. Y entonces de cualquier sitio puede surgir una idea. ¿Llevan parte de ti, de tu vida, esos relatos, esos libros? Bueno, claro, yo creo que todo texto lleva parte de quien lo escribe. Me parece imposible que no sea así.
Lo que pasa es que eso no quiere decir que los textos sean autobiográficos ni nada por el estilo. Quiere decir que uno pone un poco un trocito de alma en cada cosa que uno pone en el papel o en el ordenador, sería en este caso. Pero bueno, sí, uno va dejándose ahí sus pelos en la gatera, como se dice. Sus retazos. Sí. Cuéntanos cuál es el día a día de Pablo, entre la informática y la escritura. Sí, bueno, ahora desde luego ha cambiado mucho. Ahora con todo esto que estamos pasando, estoy trabajando desde casa y mi día a día es levantarme, ponerme a trabajar, quitarme para comer, volverme a poner a trabajar por la tarde y luego echar un rato sobre todo de lectura. Últimamente estoy escribiendo un poco también por esta situación, pero antes incluso estaba escribiendo menos también por circunstancias personales de que mi vida cambió bastante, tuve que ir a trabajar a Madrid y entonces tenía mucho lío y dejé de escribir bastante. Mi vida cambió mucho en ese aspecto y dejé de escribir. Entonces, pero cuando escribía más, lo que hacía era durante la semana trabajaba y por las tardes leía y escribía sobre todo los fines de semana. Para mí mi hora punta, mi hora para ponerme a escribir, la hora en la que mejor me salía era el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, también siempre por la mañana, pero yo escribía sobre todo los fines de semana. Sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer relato? Alguno muy malo, seguro. Oye, me impactaría, tienes que recordarlo. No me acuerdo bien. Bueno, yo es que tengo una memoria malísima. De hecho, cuando ponen una película en la tele le pregunto a mi mujer, oye, ¿esta la he visto? Porque se me olvida lo que veo, se me olvida lo que leo. Tengo una memoria terrible para los nombres, para las cosas que leo, para las películas que veo. Y incluso alguna vez no me acuerdo de los nombres de mis personajes. Me pasan en alguna presentación. O sea que no es raro que haya olvidado. Entonces tengo una ligera idea de alguno, pero cuál fue el primero no te lo sabría decir. Pues sí, sé que empecé a escribir apuntándome a un taller de escritura creativa y alguno de los ejercicios que me mandaran, uno de esos debió ser. Y seguramente lo tengo por ahí guardado en algún sitio, en alguna carpeta del ordenador, pero vamos, sería algo bastante malo. Siempre decís lo mismo los escritores. Bueno, es que uno nunca, cuando lo ve en el papel, uno nunca consigue plasmar en el papel la idea que tiene en la cabeza. Entonces tiene que conformarse con que le salga lo mejor posible, lo más cerca posible de lo que él tiene en la cabeza, pero nunca te sale tan redondo como lo tienes en la cabeza. Os siento a todos, os noto a todos súper modestos. Sois maravillosos los escritores. No, bueno, tengo un amigo que es muy buen escritor que dice que a un fontanero cuando llega a tu casa y te pone una cañería y lo hace muy bien no le aplaudes, y que con un escritor debería ser más o menos lo mismo. Uno hace lo que, en este caso además es que lo hace uno por afición, hace lo que quiere hacer, pero también tiene un poco de oficio, lo haces lo mejor que puedes y ya está. Y lo que pasa es que también tiene una especie de, no me sale la palabra, no sé decirte, como mitología, como glamour, esto de la escritura, que no tienen otras cosas. Pero es verdad que uno se lo toma, de todas formas habla de todo, digo yo. En mi caso, pues sí, me lo tomo con normalidad. Es que yo creo que el escritor es una persona tan sensible y con tanto sentimiento tan racial que es que no se lo cree ni él mismo. Siempre sorpresa los premios, siempre sorpresa la alabanza, siempre sorpresa la venta de ese libro, siempre sorpresa para vosotros. Sí, pero es que yo creo que es mejor que sea así. Pero también te voy a decir que algún escritor hay que está muy pagado de sí mismo, que está encantado de conocerse. No digo nombres, pero los hay. Y esto es como en todo, como hay muchos escritores, es como cuando hay muchas personas, habrá unos que estén muy pagados de sí mismos y otros que sean más modestos, habrá de todo. Yo en mi caso, pues no me lo creo demasiado, esa es la verdad.
La verdad que la modestia es una gran virtud. Sí, bueno, a ver si de esto sí te acuerdas. Dime. Háblanos de tu primer libro y de qué trataba. Sí, ¿O no te acuerdas? bueno, pues fíjate que hasta esto lo tengo difícil, aunque sí que me acuerdo. Y te voy a explicar por qué. Porque yo llevaba ya varios años escribiendo y varios además intentando publicar y no conseguía publicar. Y de repente me llamó una editorial diciendo que quería una de mis novelas. Y a la semana siguiente me llamaron del premio de la revista Que Leer, que me había presentado a ese premio, diciendo que lo había ganado. Y entonces, en cuestión de una semana, salieron los 2 libros. Y si te digo la verdad, cuál es el primero no lo sé. Así que, porque cronológicamente no sé cuál sería, habría que contar como el primero de ellos. Pero bueno, pues diré que uno de ellos se llamaba Intersecciones, se publicó con la editorial Inéditor, que desgraciadamente ya ha desaparecido, una editorial gallega, y el otro se llama Los pelícanos ven el norte, que ganó el premio Que Leer, de la revista Que Leer, en 2010. Y salieron los dos en abril del 2010 salieron los dos. Claro, al salir juntos, eso te iba a preguntar, que después escribiste Los pelícanos van al norte. Ven el norte, ven el norte. Es que la que no veo soy yo, que es que no veo nada. No, pero es que lo leo mal. Sí, es que esto pasa mucho, porque es más lógico que vayan al norte a que vean el norte, pero esto lo que hacen es verlo. Los pelícanos ven el norte. ¿Cómo se te ocurrió esa novela? ¿De qué trata? Porque el título es así un poco sugerente. Esta sí que me acuerdo perfectamente como de dónde salió, quién me sembró esa semilla en la cabeza. Y fue, yo iba conduciendo, a mí me gusta oír la radio mientras conduzco, casi más que oír música, porque parece que me van contando cosas. Y en la radio, no me acuerdo qué emisora era, pero hablaron de que los pelícanos tenían algo en la visión que les hacía orientarse y sabían por eso que tenían, que no sé muy bien lo que era, porque además luego lo busqué y no encontré documentación sobre el asunto, pero que tenían algo que les orientaba y les indicaba dónde estaba el norte. Y entonces yo en ese momento pensé la frase, los pelícanos ven el norte. Y se me quedó, me gustó la frase y me la guardé, pero no tenía una historia para esa frase. Y luego la guardé y ya con el tiempo, pues yo sabía que esa historia tenía que ser de alguien que estuviera perdido y eso lo tenía ahí y me fueron surgiendo cosas y entonces va sobre un manchego, como soy yo, porque yo nací en Albacete, aunque vivo en Murcia, que tiene muchas fobias y tiene una amiga de la infancia que llega a Albacete, aunque ella es inglesa, que lo protege de esas fobias y luego se va. Entonces es una búsqueda, está buscando a esa protectora suya de la infancia, pero en realidad se está buscando a sí mismo, porque es alguien que está perdido. Y es una especie de novela río, una road movie, que transcurre en Estados Unidos, a través de la ruta, la carretera I-35, que cruza de norte a sur, y es el viaje que hace buscándola, pero buscándose a sí mismo. ¿Tienes tus libros pasados a electrónica? ¿Se pueden leer por internet? Precisamente este está publicado en Amazon y se puede comprar en Amazon por el precio mínimo que permite Amazon ponerlo, que es €1. Y está en digital, sí. Los otros, el otro que te he hablado, Intersecciones, ahora he recuperado los derechos después de 10 años y supongo que terminaré subiéndolo a Amazon también. ¿Cómo fue que te quitan los derechos? ¿Perdón? ¿Cómo fue que te quitan los derechos? Bueno, es que cuando tú firmas con una editorial... alguna editorial? Claro, cuando firmas con una editorial, firmas los derechos por una serie de años. En este caso fueron muchos años, fueron 10 años, pero bueno, tampoco pasa nada porque ya han pasado y están aquí. Y bueno, es un libro este libro es distinto, es de alguien que de repente parece, vamos a ver si lo sé explicar,
Este también me acuerdo perfectamente la idea, cómo surge. Esto estaba yo comprando en el Carrefour y iba repasando la nota al salir y de repente me chista alguien y me vuelvo, y como te he dicho antes, soy un despistado, yo tengo una muy mala memoria y me vuelvo y no lo conozco, y entonces el hombre me vio en la cara que no lo conocía y me dice, no me digas que no me conoces. Y yo, intentando hacer memoria, ya le dije, con toda la vergüenza del mundo, le dije, pues mira, no te conozco. Y dice, hombre, con la de veces que hemos pasado tú y yo en comisaría. y claro, yo le dije, pues mira, yo en comisaría no he estado nunca. Y entonces, ante esa confusión, salí de allí pensando, ¿y si este hombre ahora tiene razón y resulta que yo no soy quien creo que soy y soy alguien buscado por la policía? En fin, se monta uno una película en la cabeza y a partir de ahí surgió esta historia de alguien que le pasa eso, que de repente es otra persona a la que creía ser. Y entonces está intentando recuperar su identidad, la suya, la que él creía que era. Y va de esto. Y me he perdido, no sé por qué te empezaba a contar el tema. Pero bueno, este es el libro de Intersecciones. No sé, ya me he perdido, no sé por qué te empezaba a contar. Yo ya no me acuerdo tampoco lo que te he preguntado. No, porque estamos diciendo de la editorial, que has estado años sin él, y ahora lo tienes en tu poder y ya pues puedes manejarlo tú mejor. Sí, ahora ya después de esto recupero los derechos y bueno, no creo yo que me vaya a parar, porque además es que me da mucha pereza el tema de buscar otra editorial y todo este tema, y seguramente lo suba a Amazon porque es un libro que, te lo decía, porque es distinto, con un estilo un poco radical y hay gente a la que le gusta mucho, otra gente no le gustará nada. Y más por esos amigos que me dicen este libro está muy bien y tal, pues tenerlo en Amazon y oye, quien quiera conseguirlo que lo consiga, sin ninguna pretensión, nada más que esté accesible. La verdad que aquel individuo que te equivocó te dio así de pensar. ¿Escribiste sobre alguien que estuvo en comisaría, en la cárcel o cosas así? ¿La historia? Claro, luego ese individuo sale en el libro, es un personaje del libro que se llama El Tiento, porque este individuo le cantaba el aliento un poco a coñac. Y este individuo es un personaje del libro que se llama El Tientos y yo lo puse como un sin techo que le da al vino, al cartón de vino. Ese visitó la comisaría seguro varias veces. Claro, pero el otro yo mío era uno de estos. Le cambia la vida tanto que era uno de estos también, uno de estos de los que dormían en el mismo parque y de ese grupo de gente y entonces pasan una serie de cosas en base a todo eso, a todo esto. Madre mía, te estoy escuchando y me estoy imaginando y es que qué interesante la encuentro, es que me gusta tanto leer, es que no puedo evitarlo, ¿Qué piensas que leer libros aporta a la sociedad, al individuo en sí? ¿Piensas que le puede hacer la vida, verla de distinta forma, más real o más no tan superficial? Claro, para empezar te abre el mundo. Es que la gente, si no estás abierto a otras cosas, a lo que es el mundo, estás encerrado en tu propio mundo, todo lo demás te parecerá mal y será muy poco empático. Y es lo que pasa, lo que está pasando cuando no se viaja, cuando no se lee, cuando no se consume cultura en general. Uno está solo preocupado de lo que tiene de sí mismo y el mundo va bastante peor. Entonces, claro que aporta. Por otra parte, a mí no me gustan los libros de moraleja. Yo creo que, los libros que tienen que enseñar son los que están escritos para enseñar. Las moralejas en las historias a mí no me terminan de convencer, pero sí que cada uno... A mí las moralejas no me... yo cuando escribo no quiero adoctrinar a nadie, ni quiero enseñar a nadie, quiero contar una historia.
En esa historia habrá personajes, vamos a ponerlo en buenos y malos. Habrá buenos, habrá malos, y para mí los buenos serán los que yo quiera que sea, evidentemente, pero no quiero que la gente saque conclusiones, saque mis conclusiones, sino que saque las suyas propias. Es decir, yo no te voy a decir nunca que fulanito es malo. En todo caso, te lo intentaré hacer ver, pero nunca te lo voy a decir. Por ahí es por lo donde yo no quiero adoctrinar ni enseñar. Quiero contar una historia y que cada uno mueva su cerebro en base a esa historia que yo he contado, conforme a cada uno le vaya bien moverlo, conforme cada uno lo entienda. Claro, pero al final cada uno encuentra su moraleja. Bueno, pero que la encuentre cada uno, no que se la diga yo. Por eso te digo que al final el escrito siempre te deja la moraleja, sí. A mí me encantan las moralejas. Pero a mí lo que me gusta es sacar mis propias enseñanzas de un libro, pero que no que me intenten adoctrinar. Mira, por ejemplo, en Ana Karenina, de Tolstói, que a mí me encanta, hay una parte que es bastante tostón, que son todas las teorías que debía tener Tolstói acerca de la agricultura. No me acuerdo cómo se llama el personaje que las cuenta todas estas, y toda esa parte del libro, que es un libro que me encanta, toda esa parte para mí era un tostón. Yo decía, este hombre me está intentando convencer de que la mejor manera de la organización agrícola en su siglo era esta. Pues no, era una cosa que a mí no me gustaba. A mí eso no me gustaba. No sé si me entiendes. Es como imposición. Y cada uno tiene los pensamientos, y al cabo de los años, esos pensamientos, pues no. Sí. No, es como adoctrinamiento, y a mí no me gusta que me adoctrinen. Otra cosa es que yo puedo leer y me lo puedes presentar tan bonito sin decírmelo, me lo puedes presentar tan bonito que a mí me convenza, pero me tiene que convencer a mí. Uh-huh. Vamos, es lo que yo pienso, ¿eh? Sí, yo creo que cada persona, el mismo libro, cada persona le aporta diferente cosa. Claro, incluso libros que uno ha escrito, luego le sacan algunas conclusiones de partes de sus libros o de algunos de sus textos en las que uno ni siquiera había pensado, pero incluso dice, oye, pues tienes hasta razón, pero que a mí ni se me había ocurrido. No sabría decirte ahora un ejemplo, pero sé que me ha pasado. Y eso es muy normal. Tú centras en un tema, pero ese tema va dejando retazos en el camino. Y cada persona ve ese retazo, se ve en ese retazo, y ahí es. Sí. Sí, y incluso pues te hacen ver, los lectores te hacen ver cosas que tú igual las tienes en el subconsciente y no las ves, pero que están ahí. Y tienen toda la razón muchas veces. Si es que un libro es sabiduría pura. Yo creo que un libro es lo más. Sí, bueno, es el mejor invento. Sí, el libro, y yo soy muy de papel además, aunque soy informático, y cuando salió el libro electrónico pensaba que tendría muy buen futuro, y bueno, como informático que soy, fui entusiasta del libro electrónico, pero luego me di cuenta que a mí me gusta el papel, y es que, como dice un amigo mío, es un objeto perfecto, y es verdad, es así. Yo siempre he dicho que es un tesoro que cierras y está ahí guardadito, y lo abres cuando quieras para disfrutar de él. Sí, ahí está. Sí, ahí están siempre, esperando. Bueno, pues ahora te voy a hablar de que sí que has estado en la cárcel, sí que has estado en un centro penitenciario. Sí. Háblanos de esa visita y qué es lo que con ella pretendíais con esa visita al centro penitenciario de Murcia, qué aportasteis y cómo fue aquello. ¿Lo soléis hacer? Sí. ¿O qué? Porque les quedarían encantados de tener un escritor. Sí. Estuvo muy bien, casi me aportaron más ellos a mí que yo a ellos. Esto fue a través de una conocida que es de una asociación, y siento mucho no acordarme del nombre de la asociación, pero ya os he dicho mi problema. Y a través de una asociación me dijeron si quería ir a darles una charla a los presos un día, y yo dije que no había ningún problema. Total, que fuimos allí,
y les llevé unos libros míos y empezamos a hablar. Y eran mucho más interesantes lo que ellos tenían que decir que lo que tenía yo que decir. Y al final yo hablé un poco, les conté un poco de qué iba la cosa, mis libros y demás, y ellos contaban sus historias, algunos escribían, otros contaban por qué estaban, otros decían que ellos no habían hecho nada. Y contaban cosas que a mí me aportaron más, que yo estoy seguro que ellos me aportaron más a mí que yo a ellos, y fue una buena experiencia. Yo creo que allí dentro yo estuve muy poco, no puedo sacar conclusiones, estuve una mañana, pero creo que por lo menos en ese rato en el que estaba yo allí, en el que ellos estaban fuera de sus rutinas, fuera de ese mundo que debe ser bastante lúgubre y demás, ellos eran de otra manera, no eran las personas que las habían llevado a estar allí, sino que eran su parte buena. Y entonces a mí me aportaron mucho, y algunos hablaban con arrepentimiento, otros no, otros parecían muy simpáticos y luego me enteré de lo que habían hecho, y yo hablando con ellos, y parecían gente encantadora, o sea que no sé, fue una experiencia muy que me gustó, que me aportó mucho. ¿Suelen hacer esas cosas? ¿Les suelen llevar acerca la cultura o que ello fue esporádico? No, yo solo he ido una vez, pero esto lo hacían mucho. Esta asociación lleva allí a mucha gente, les hacen cursos, les hacen talleres, les hacen muchas cosas, y eso yo creo que les hace mucho bien a los que están allí, y sobre todo porque los debe sacar de esa rutina, de ese encierro. Por un momento hacen algo distinto, y les hacían esta asociación hacía muchas cosas allí. Pienso que es una buena iniciativa, sí, por supuesto. Sí, a mí me pareció muy buena iniciativa, sí. Bueno, de todos los libros leídos, ¿tienes alguno que dejara especial huella en ti? Sí, claro. El que más, el autor este que te he dicho, Thomas Spanbauer, se llama el libro La ciudad de los cazadores tímidos. Y para mí es un libro de cabecera, es un libro que me encanta. No deja de ser una historia de amor, también una búsqueda. Es amor gay, pero bueno, es amor. Y es de un personaje que llega a Nueva York en busca de su amor de la infancia, y la novela se pasa buscándolo y conociendo a unos personajes muy peculiares en Nueva York de los 80, en medio de la epidemia de SIDA. Y a mí me impactó mucho y me gustó mucho, y es de los pocos libros que de vez en cuando releo, porque la verdad es que releo poco porque hay tanto para leer que me da pena. Hay mucho libro y poco tiempo, y me da pena. Algunos sí los releo, pero no mucho, y este lo releo de vez en cuando porque es uno de los libros. Y luego me gusta mucho, que lo he releído precisamente en esta cuarentena, que es El amor en los tiempos del cólera. También es un libro que me gusta mucho, por supuesto, 100 años de soledad. ¿El amor o amar? Es que me suena mucho como amar. Es que yo tengo, miles de libros. Digo, ese lo tengo. No, el de García Márquez. De cólera, sí. Ya ves, como dudo mucho mi memoria, ya no sé si es El amor en los tiempos del cólera o Amar en los tiempos del cólera. No lo recuerdo. Pero tampoco te quiero hacer la contra, porque igual estoy equivocada. No sé, pues no lo recuerdo, como sea, el de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, 100 años de soledad. También lo tengo. Evidentemente, no sé, los de Eduardo Mendoza, muchos de ellos, sobre todo los de humor, me gustan muchísimo, los de humor de Eduardo Mendoza, los del personaje este que no tiene nombre, que es un detective que está loco, que sale del manicomio el laberinto del... como el misterio de la cripta embrujada, el laberinto de las aceitunas, el tocador de señoras, estos, por supuesto, Sin noticias de Wood, de García Márquez. Bueno, es que no podía elegir uno tampoco, hay muchos. De García Márquez no, perdón, estos últimos eran de Eduardo Mendoza, sí. Y hay muchos.
Esta pregunta se me acaba de medio ocurrir. ¿Has escrito relatos eróticos o no te va ese género? No, porque tampoco se me ha ocurrido. No, a mí al principio de escribir me costaba mucho escribir las escenas eróticas, porque siempre pensaba, esto lo va a leer mi madre. Te da pudor. Sí, y me daba pudor, me sigue dando, ¿eh? Pero bueno, llegó un momento en que dije, bueno, esto tengo que superarlo. Y las escribí, las novelas hay algunas. Pero no un relato erótico en sí. Sin pasarse. Con educación. Bueno, hay algunas zonas, hay algunas escenas con unas gran novelas que se llama Lo que está por venir, que la protagonista es una prostituta. Hay algunas escenas fuertes que, bueno, en algún club de lectura al que fui era de mujeres, no sé si de alguna organización católica y tal, y me llamaron blasfemo y todo, pero pero vamos, luego fue todo muy bien, hubo quien me dijeron que una mujer no había venido porque esto era blasfemia, no sé qué, por una escena que hay, y bueno, puede haber alguna escena más bien subida de tono, pero escribir un relato erótico así como con el objetivo de que sea erótico no he escrito nunca. ¿Cuántos libros llevas escritos? Que eso no te lo he preguntado. Pues escritos llevo 9 y publicados 7, menos el primero y el último. Están bueno, 7, 6. El séptimo, que realmente fue la segunda novela que escribí anterior a esas 2 primeras que publiqué, me lo va a publicar ahora DocuShow, una editorial de Murcia, de Puente Tocinos. Bueno, ahora supongo que cuando todo esto pase. Y va a salir con esta editorial ese libro que yo ya pensaba que no iba a salir. Es un libro muy corto, pero es una historia en la primera historia en la que yo reconozco mi voz. Empecé a tener una voz propia y me alegro de que salga ese libro. No lo he querido retocar apenas porque es lo que yo era entonces, lo que yo era hace muchos años. Y saldrá ahora. Y entonces en total serán 7. Pues 7 publicados. Mucha suerte. Pues mucha con la salida de ese libro. Verás cómo la tienes. Sí, claro. Si a través de tus escritos pudieras cambiar algo del mundo, ¿sobre qué escribirías? ¿Qué te ha ocurrido? Pues no se me ocurre. No lo sé. Al cambiar algo del mundo habría tantas cosas que cambiar. Bueno, pues un libro gordo y se escribe todo. Sí, hombre, cambiaría la gente. La gente que son o tú o yo, que ahora se está viendo mucho, estos enfrentamientos de que si no piensas como yo no es correcto, lo de que yo tengo razón y tú no, y eso es así, eso va a misa. Ese tipo de cosas son las que intentaría cambiar. La empatía, que hubiera más empatía, que pusiera uno más en el lugar del otro. Con eso ya se conseguía muchísimo, eso abarca muchísimo la empatía. Sí. Desde luego. Pues esta preguntita es, digamos, media, porque la otra la mitad me la has respondido ya. ¿Con qué género disfrutas tanto leyendo como escribiéndolo? Pues te lo he respondido. Leyendo cualquier cosa que sea buena o que a mí me parezca buena. Quiero decir que tampoco tengo yo el canon de lo que es bueno y lo que es malo, que a mí me parezca bueno. Y escribiendo, me da igual el género. He escrito novela de ficción histórica, he escrito novela negra y he escrito otra que no sabría muy bien cómo calificar. Y me da igual, me encuentro cómodo si la historia se me acomoda, sobre todo con estas historias que te he dicho antes, que me encuentran ellas a mí, no que tengo que ir yo a buscarlas, no que las tengo que sacar yo con un sacacorchos, sino que la historia de repente me encuentra y prácticamente me está pidiendo escribirla, y con esas son con las que me encuentro cómodo realmente. Pero por decirte algo, por contestarte un poco mejor, digamos que más que género yo escribo novelas. Mi género serían las novelas de personajes, que no es un género en sí. Tú no vas a la librería y encuentras novelas de personajes, una estantería que ponga novelas de personajes. No,
pero yo lo que más me gusta escribir son personajes con su personalidad, con su manera de sentir, sobre todo con su manera de sentir, y qué sienten, qué padecen, por qué sufren, por qué se alegran, y lo demás es todo como un decorado que pones alrededor de ese personaje, incluida la historia y la trama alrededor de esos personajes, porque lo que yo quiero contar es lo que te he dicho antes, lo que ellos sienten, lo que ellos padecen, lo que ellos piensan, y por qué se mueven y por qué hacen lo que hacen. Entonces, yo siempre lo digo, soy un escritor de personajes. ¿Has escrito así estilo de suspense? ¿Perdón? Estilo suspense. El género de novela de suspense, me encanta a mí. No, de suspense propiamente dicha, no. No lo he escrito. He escrito alguna novela negra, o que la han calificado como negra, pero no sería suspense como, por ejemplo, sería Agatha Christie o Sherlock Holmes. Sí, los tengo todos. Mi hija es una fan total de Sherlock Holmes y todo lo que salga lo lee, y todo lo que salga por la tele lo ve, acerca de Sherlock Holmes, todas las versiones, todo. Sí, pero yo del suspense era muy, pues a lo mejor a la edad de mi hija era mucho más aficionado que soy ahora. Y en cuanto a escribir, no, porque no me ha salido, no por nada en especial, sino porque no me ha salido. Pues eso es lo bueno, que haya distintos géneros, porque como hay gente con distintos gustos así, pues lo leemos todo. Claro. Sí, o sea, a mí el misterio también me gusta mucho. A mí, ya te digo, que me gusta cualquier cosa que sea bueno. O sea que sí, también leo misterio y leo de cualquier cosa. ¿Cómo te sientes cuando acabas de escribir el libro? Cuando lo has terminado ya por fin, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes que has plasmado todo lo que querías, o siempre te queda un poquito y digo, podía haberlo hecho mejor? O también puedes pensar, vaya, este libro empecé a escribirlo de una forma y al final acabó. Sí, bueno, eso pasa, eso a mí en concreto me pasa casi siempre. El escribir un libro es un proceso muy largo, y entonces se pasan por etapas. Al principio es mucho entusiasmo, la historia de entusiasmo y tal, llega un momento en que piensas, vaya mierda estoy escribiendo, y incluso dan ganas de dejarlo y tal. Luego sigues un poco por disciplina, porque sabes que hay que seguir, porque sabes que luego no es tan mal y tal. Una vez que acabas, yo me siento como un alivio, ya he acabado. Pero luego cuando acabas, depende porque se acaba muchas veces un libro. Acabas cuando has acabado y pones la palabra fin, pero luego viene el que yo en concreto lo dejo reposar un tiempo y luego vuelvo a él para repasarlo, para ver fallos, para ver por dónde, si me convence, si no me convence, y llega un momento que de tanto leerlo y releerlo te lo sabes tan de memoria que ya no ves nada, y en ese momento yo probablemente lo que quiero es decir, ya está, lo dejas. Y yo no soy de releer mis libros después de que se han publicado, no lo he hecho nunca, pero sí que cuando ha pasado tiempo y se han publicado, porque lo que sí me pasa es que como me cuesta publicar, los termino y a lo mejor los publico a los 2 años o los 3 años, pues lo tengo que volver a leer para las galerías y demás, y en algún momento dice, joder, pues esto no está tan mal como yo pensaba en su momento. Pero sí que es verdad que nunca es lo que cuando empezaste querías escribir, por lo menos eso me pasa a mí. Esa idea tan maravillosa, tan literaria, esa idea que tú tenías que era puro arte, luego lo ves y resulta que baja a lo más terrenal y baja del mundo de los dioses donde tú lo habías visto y ya es otra cosa. También te puede pasar al contrario, que empieces con un tema muy simple y acabes con un temazo. No me digas que no. Sí, bueno, no, me refiero a que tú tienes una idea y luego nunca plasmas exactamente lo que tienes, pero sí que es verdad que un libro en el proceso de escritura puede crecer muchísimo. Eso, y a mí me pasa con personajes. Hay personajes que ni siquiera tenía previstos, me aparecen en mitad de la novela y empiezan a crecer y a crecer y a crecer, y luego son los personajes que más me gustan. Y, o sea que eso sí, el libro, la novela en el proceso de escritura
es como un cesto de cerezas que tiras de unas y vienen otras debajo y van enganchadas otras más y te puede ir llevando a un sitio que tú no esperabas y que está muy bien. Pero yo me refería más a ese concepto de arte, por decirlo así, que uno tiene en la cabeza de que quiero que esto sea un Pero texto eso es maravilloso. porque tú eres muy crítico contigo mismo, seguro que es por eso. Pues puede ser, Porque seguro que te han dicho, vaya libro más maravilloso, sí. Y tú, bueno, pues no tanto. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que nadie se puede meter en mi cabeza para saber lo que había realmente en ella, porque dan a decir, pues si supieras lo que pretendía hacer, si este te ha parecido bueno, si supieras lo que tendría que haber sido. Oye, de lo que acabas de decir de publicar, ¿cuesta mucho en España publicar los libros? ¿Cuesta mucho que te los publiquen o cómo va ese tema? Pues depende de a quién. Hay a quien no, a quien cada libro que saca lo tiene colocado, y hay a quien le cuesta más, como me pasa a mí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo ya al principio todo esto incluso me ponía de mal humor. Ahora ya, por decirlo coloquialmente, paso bastante. No sé por qué es. Al principio yo era de la idea de que un libro bueno por narices tenía que salir. Y es decir, cuando me decían a 100 años de soledad la rechazó Seix Barral. Fíjate. Y decía, ya, bueno, pero 100 años de soledad daba igual que te rechazara uno porque saldría con otro. O sea, eso daba igual. Esa era una novela que tenía que salir. Luego me da cuenta que no es tanto así. Es verdad que los libros buenos salen, pero también es verdad que hay mucho de industria en todo el tema este de las editoriales. Y ahora mismo pues depende mucho de cuántos seguidores tengas en Facebook y cuántos retweets te hagan, y no te digo ya si sales en la tele, si sales en la tele ya te da igual. No me digas que eso es más importante que el que seas un buen escritor, el que no para muchas editoriales sí, y luego están los Quijotes de las editoriales pequeñas que sí sacan lo que ellos consideran bueno. Lo que pasa que estas editoriales, el problema que tienen es que todo cómo está configurado el mercado del libro en cuanto a las distribuidoras, a las librerías, a las grandes superficies, a cómo se venden los libros ahora, juegan en mucha desventaja con los dos grandes grupos que hay, que es Penguin y Planeta. Y entonces no pueden competir con ellos. Yo creo que se está publicando mejor literatura en editoriales más pequeñas. Vamos a ver, es que no me gusta a mí pontificar, pero para eso te estoy preguntando. Sí, pero sí que creo, te toca a ti. Por lo menos sí que creo que las editoriales más pequeñas miran más lo que es la literatura que lo que es el mercado. Evidentemente quieren vender como todo porque tienen unos gastos que cubrir, y porque ninguna es una ONG, y tienen que ganar su dinero y vivir, pero se mira menos el mercado, y a partir de cierto nivel ya es todo mercado. Ya si vendes, publicas con ellos, y si no vendes, pues no te van a dar otra oportunidad. Y eso está así, y es lo que yo pienso, ¿eh? Luego puede venir alguien y contradecirme, incluso mi editorial podría echarme una bronca y decirme, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero es que creo que es así, que es que se mira más el mercado que otra cosa, y se miran los retweets, y se mira el Facebook, y se mira ahora el escritor, además de ser escritor, tiene que ser un gran comercial y venderse a sí mismo y crear su personaje, y a mí es que todo eso es lo que no me gusta. A mí la única parte de escribir que me gusta es escribir, pero si tengo que ir vendiendo mi libro por ahí, pues yo no sirvo para vender. No, y que al final vas a terminar desencantado y no es lo claro, y eso al final desilusiona y desencanta mucho.
Y bueno, pero ahora yo ya he llegado a un punto en que no porque haya llegado a tener éxito, que todo lo contrario, pero sí que he llegado a un punto de tranquilidad en que digo, mira, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Yo lo que me gustaría a mí de verdad es escribir un gran libro. Claro, que me gustaría venderlo, claro, muchísimo, cuanto más mejor, no por la venta en sí, más que venderlo, lo que me gustaría es que se leyera. La satisfacción de haberlo hecho. Sí, y que la gente lo leyera, que llegara a la gente. No el hecho del dinero, yo ya me gano la vida con la informática, me gano la vida de otra forma y no tengo queja ninguna. No necesito ganar dinero con esto. De hecho, no lo hago por ganar dinero, porque si fuera por ganar dinero sería un trabajo y ya no tendría sentido. Trabajo ya tengo uno. Lo que me gustaría es que ya que lo escribo, que llegara a la gente. Y que llegara a la gente, y una vez que llega a la gente, que le hiciera sentir algo a lo que yo he escrito, que a la gente le hiciera sentir algo. Y con eso me daría por satisfecho. El problema es que claro, si no lo publican no le llega a nadie y no le hace sentir nada a nadie. Y bueno, es una pescadilla, se muere la cola. En fin, es sirve de poco haberlo escrito, porque aunque lo tengas tú y estés satisfecho, pero la satisfacción es que se lea. Claro, al final, yo al principio cuando empecé decía, no, si yo escribo para divertirme, para entretenerme, no necesito tal. Pero luego llegó un momento en que dije, sí, es que no tiene sentido. Un libro está completo, está terminado cuando alguien lo ha leído y cierra la última página. Sí. Mientras tanto no está, mientras tanto el libro no es nada. Y entonces, bueno, pues cuanto más gente llegue, pues mucho mejor. ¿Cómo ves el tema de la literatura en España? ¿Piensas que en otros países es mejor tratada, mejor mirada, con más ayuda, más apoyo, o no tienes constancia de eso? Porque en España todos dicen que no va muy bien. Sí, no lo sé, la verdad es que no sé cómo está en otros países. Aquí, pues es verdad que se publican muchísimos títulos, demasiados, pero por otra parte dirías, ¿cuál es dejar de publicar? Quiero decir, porque ¿quién decide cuál se publica y cuál no? Pues lo deciden las editoriales, evidentemente. Si aquí se publican, no sé, del orden de 80.000 libros al año, es evidente que los 80.000 no se leen, los 80.000 títulos. Creo que se lee, yo no creo que se lea poco, lo que creo es que se lee mucho de lo mismo. Es decir, un libro pega el pelotazo y todo el mundo lee ese libro, pero a lo mejor en este año todo el mundo se ha leído un título. Pero si han leído 10 millones, si una novela vende 10 millones de ejemplares, o sea, hay 10 millones que se han leído ese libro, pero solo ese libro. Y no es que se hayan leído un libro 1 millón, otro libro 100.000, otro libro 20.000. ¿Me entiendes lo que te digo? Creo que la sociedad está así, que se va mucho a lo que se oye, en los medios, en las redes. Las trilogías es lo que ahora mismo triunfa y todo el mundo quiere lo mismo, y si no lo has leído parece que no estás a la moda, que no estás a nivel. Sí. ¿Cómo no lo has leído? Pues yo no me he leído ninguna trilogía. Yo, como tú dices, un libro bonito que me llame la atención, pero paso de... es que no. No, a mí, por ejemplo, las sagas es que me dan pereza. Me da pereza comprometerme con algo tan largo. De hecho, a mí los libros me gustan pequeños, incluso, o sea, finos. Ahora parece que es un libro, si no tiene 1000 páginas, no es un buen libro. Pero a mí me gustan más los libros cortos. Sobre todo porque así puedo ir cambiando más. Porque me gusta ir probando otras cosas y tal, y entonces con una saga te estás comprometiendo a 5 o 6 libros de cada uno 800 páginas y me da mucha pereza. Yo cuando cojo un libro gordo, antes de la mitad ya estoy desesperada y pasando hojas. No quiero ver el final porque eso no se puede hacer, no se debe hacer, pero me desespero. Como soy una devoralibros cuando cojo un libro, necesito saber el final, y siempre he procurado eso, no comprarlos muy gordos, por eso, ¿sabes? Sí, pues ahora están de moda los gordos. ¿Estás en alguna asociación de literatura, de escritores o algo así? Porque, no sé, parece que las asociaciones hacen un poquito más de
Sí, estuve muchos años, ahora ya no, porque además también es verdad que nos hemos ido separando un poco por circunstancias de la vida y demás. Estuve muchos años en la Molineta Literaria. Yo vivo en Molina de Segura y la Molineta Literaria es una asociación que ha hecho muchas cosas, se movió mucho y yo siempre digo que yo seguí escribiendo gracias a la Molineta Literaria. Yo entré en ella al principio de empezar a escribir, estuve muchos años con ellos, hacíamos tertulias, hacíamos muchas cosas, publicábamos algunos cuadernillos que le llamábamos de relatos, en el que cada uno escribíamos un relato y demás, hablábamos mucho de literatura, y es verdad que durante aquellos años que no conseguía publicar y estaba aprendiendo, y yo no conseguía publicar, pero es que además era con razón, yo no debía publicar todavía. Y todo aquello, toda la movilidad literaria me dio un apoyo para seguir y me animó a seguir, de manera que yo siempre digo que yo escribo gracias a aquella asociación, a la Asociación de la Molineta Literaria y a todos mis amigos de la Molineta. Pertenecía, ahora ya no, ya la vida ha ido por otros derroteros y ya no estoy en ninguna. Pero piensas que es importante asociarse, ¿verdad? Estar en las asociaciones, estar más apoyado y más... Porque sí. es que con otros escritores que hemos hablado, no sé, pasan de las asociaciones y las asociaciones creo que es importante para cualquier género de... Sí, bueno... de cualquier tema. Vamos a ver, decía Chuck Palahniuk, no recuerdo exactamente la frase, que en unos consejos que daba de escribir, que aprovecharas las reuniones de escritores para compensar lo solitario que es el hecho de escribir. Vamos a ver, escribir es un acto solitario. La literatura en sí, toda es un acto solitario. Uno lee a solas y uno escribe a solas. Y al final eres tú el que está ahí enfrentado a tu historia, a tu página en blanco y el que la tiene que rellenar. Pero es verdad que sí, que las asociaciones, que los grupos de amigos, no tiene por qué ser una asociación, que los grupos de amigos que te descubren cosas, que te ayudan, que comentan, que te animan, que al final somos animales sociales y si lo tuyo es una afición y te juntas con gente con la misma afición, pues malo no va a ser, todo lo contrario, siempre será bueno. Pero al final uno cuando vuelve a su casa y se enfrenta a su página, sigue estando él solo. Pero vamos, sí, las asociaciones o los grupos de amigos, me da igual, son buenos si uno quiere estar en ellos. Si uno es más asocial y no quiere, pues bueno, pues al final, lo que te digo, escribir al final es cosa de cada uno. Pero me refiero que aparte de apoyaros a vosotros, apoyaros a todos los que estéis ahí asociados, ¿crees que tienen fuerza para... como está el tema tan difícil y tan, no sé, como poco valorado y tal, las asociaciones esas hacen fuerza para que los problemas se vayan solventando, para que se entere que se tiene que enterar de los problemas y se puedan solucionar, y eso es lo que yo me refería. ¿Es importante la asociación? Sí, las asociaciones, vamos a ver, depende para qué, depende de cada escritor. Para empezar, es verdad que la política podría ayudar un poco más y que no le importa mucho el tema de la cultura, pero tampoco tiene uno que pretender que los políticos, que si no nos leen, no es culpa de los políticos. La primera culpa que tenemos de que nos lean es nuestra, porque si hicieras una historia maravillosa, al final te leerían. Pero las asociaciones sí que pueden hacer fuerza en temas como, por ejemplo, la Asociación Palín de aquí de Murcia, que de repente, gracias a ellos y a Asensio Piquera... Fernando la conoce. Fernando la conoce, sí, y le encanta.
Pues ellos han resucitado la Feria del Libro de Murcia, Sí, sí. que llevábamos un montón de años sin Feria del Libro en Murcia. Bueno, pues en ese aspecto sí que creo que las asociaciones pueden ayudar. En el aspecto de que una asociación me ayude a mí a publicar con la editorial con la que yo quiero publicar, pues no lo creo. No me refería a eso, me refería en general a... Sí, para este tipo de cosas sí pueden, como hacen, convocar un premio y tal, pero yo es que uno de los actos que considero con más repercusión de los que puede hacer una asociación es este de la Feria del Libro. Mucho más que dar un premio a un escritor, que luego eso no se va a enterar nadie, y mucho más que otras cosas. Es hacerlo así. Entonces, bueno, pues cada uno hace lo que puede. Nosotros, en nuestro nivel modesto que hacíamos en la Moneta Literaria, hicimos algunos proyectos de ir a colegios, que era un proyecto que Julia Robles que hicimos en la asociación, que era, en cada uno escribíamos un cuento, y entonces en los colegios tenían que dibujar, se titulaba Dibújame un cuento, y con eso se publicaba un libro. Entonces ese libro se repartía en el colegio y se daba premios al mejor dibujo y tal. Cosas así se pueden hacer. Sí, sí. Es un poco ir cada uno poner su grano de arena para al final hacer el montón. Pero bueno, grandes cosas tampoco. Se deberían hacer más. Pienso que al final es un desencanto y cada uno va por libre, y no... Sí. Bueno, no, hay muchos escritores que se juntan en asociaciones y que además algunos hemos pasado años haciéndolo y luego ya pues es verdad que o nos cansamos o al final vamos por otros derroteros, pero siempre hay alguien que coge el relevo y se crean asociaciones nuevas y siempre hay alguien que está ahí haciendo algo. ¿Escribirías sobre algún tema que te preocupe especialmente, pero nunca te atreviste o nunca te atreverías a tocar ese tema? ¿Pero te gustaría plasmarlo? No se me ocurre un tema que no me atrevería a escribir, siempre y cuando quisiera escribirlo. Es decir, me viniera la idea para escribirlo. Y no se me ocurre un tema que no quisiera tratar. Y entonces eso pues invalida un poco la primera parte de la pregunta, que era si escribiría sobre un tema. Sí, escribiría sobre cualquier tema, pero para mí lo importante es que me llame el tema, que no quiero... Que te preocupe, no sé, cualquier cosa que haya en el mundo, que haya en la vida, que haya, y dices, ¿cómo me gustaría escribir sobre esto? Pero mejor lo dejo porque, ¿para qué? No sé, sí, es una tontería que se me ha ocurrido. Sí, no. Si a mí me surgiera, me encantaría escribir sobre esto y me surgiera la forma de contarlo, lo escribiría. No diría, pues si lo que uno está deseando es que le llegue una de esas ideas que te están diciendo, cuéntame. ¿Tienes algo escrito que así lo hayas arrinconado y haya dicho, esto ya, cuando crees que ya se publicará, algo que hayas pensado que no, después de escrito no te hayas decidido a publicar? La primera novela que escribí no la conseguí publicar y doy gracias a no haberla conseguido publicar y nunca se publicará. Esa es la que tienes guardada en el baúl, ¿no? Esa está guardada ahí en un pendrive y ahí está. Esa no se publicará nunca. ¿Tienes alguna novela pensada en mente escribir próximamente o de momento te vas a relajar? Pues no, estoy en relax total y tenía una mitad, pero no terminaba. Y fíjate que llevaba escritas 300 páginas, pero no terminaba de convencerme, no me gustaba, no me surgió el tema de ir. Se ha colgado, se ha cortado. Venga, pues voy a colgar yo también. Esto es lo que tiene, que hay que hacerlo así. Vamos a hacer el directo porque esto es lo que suele pasar cuando pasa uno que se corta, el otro tiene que cortar también. Vamos a hacer la llamada y seguimos en directo con esta entrevista tan entretenida entre el editor y Pablo Aguilar. Bueno, a ver, ya están los dos, estáis en directo. Ya estáis en directo los dos. No falta nunca.
Sí, no sé por dónde. Ah, sí, te estaba diciendo. Esto es típico nuestro. Yo te echaba de menos. No pasa nada. No, estaba diciendo que no hay. Que sí, que estaba escribiendo una mitad, que la dejaba, pero que ahora mismo no estoy con nada. Y en todo caso me gustaría que me viniera lo que te he dicho antes, esa idea que me pide escribirla, que mientras no me llegue una así, el tener que indagar yo en una idea pequeña y tener que ir desarrollándola, no. ¿Escribirías sobre todo este tema que estamos pasando cuando todo pase? Bueno, tampoco lo sabes porque eso según te sientas. Pero pues mira, hay cuando empezó con el tema este, me surgió una idea y me gustaba, pero se parecía tanto a la idea que yo tenía a La carretera de Conan McCarthy, que es un libro que me encanta. Que soy copión. Que dije, no sé, porque es que me va a salir esto, porque me gusta tanto, me va a salir esto. Y luego, pasando el tiempo, he pensado que dentro de unos meses saldrán 27 novelas del confinamiento y del COVID. Eso también he pensado yo. Se van a hacer como churros. Y será poco original. A mí no me apetecería comprarla. No, quizá ahora no. He tenido la vivencia. Sí, quizás no fuera sé, bueno seguro tenerlo ahí para los niños del futuro porque se enterasen de lo que pasó, sí. Pero por otra cosa no le veo yo. Pero para eso están mejor las crónicas y te diría que si es para los niños del futuro hasta los documentales. Pero en cuanto a novela, seguramente haya por ahí alguna gran historia que alguien haya encontrado, porque claro, ha tenido que haber muchas. Y lo suyo sería contar esa gran historia, no contar el confinamiento por Jesús, del personaje, sino contar personaje, no sé, se me ocurre pues todo un enfermero, un enfermo, claro, pero carnes que tenga su vivencia, esa es, en vez de general, vivencias. Un basurero se me ocurre, o cualquiera, alguna gran historia. Hasta una chica de un súper, ¿tú sabes lo mal que le han pasado a las chicas del súper? Y seguro. Lo que se han escondido a llorar de impotencia. Seguro, y esa gran historia existirá, pero quien dé con ella, pues será afortunado. Y los demás, pues si lo escribiremos pues algunas menudencias sobre el confinamiento. Entonces, la gran historia será la que perdurará y la que dentro de 100 años pues, se leerá como ahora se lee La peste de Camus, y los demás pues desaparecerán. O la historia de Ana Frank, cosas así, vivencias puras. Sí, claro. A ver, la siguiente. ¿Piensas que podrías vivir de tu escritura, de tus libros? Uy, qué va. Eso dicen todos. Qué pena. No. Vivir de escribir en España deben vivir 3 o 4. Pérez Reverte, María Dueñas, los que ganan el planeta y poco más. No se me ocurre ninguno más, pero vamos, de este nivel. No vivir. Habrá quien viva de lo que publica y luego de los bolos que haga, pero claro, ahora lo tienen fastidiado porque ahora bolos no hay. Pero poco más. De las colaboraciones en periódicos, supongo, en radios y demás, pero solo de publicar viven muy pocos. Si tuvieses que elegir forzosamente esto, no digas que te guste o no te guste, tienes que elegirlo. ¿Quedarte con la informática o dedicarte a escribir? ¿Qué te diera de comer y vivir? ¿Dejarías la informática o es una cosa que te apasiona también? La informática, mira, si me hubieras dicho esto el año pasado, no, que quizá algo más del año pasado, no hubiera dudado, hubiera dicho escribir. Me lo dices ahora que he cambiado ahora hace no llega un año que he cambiado de trabajo. Yo estaba muy harto de la informática y muy quemado, pero sin embargo ahora estoy en un trabajo que me gusta bastante, que es de informática también, y estoy contento con la informática. Me he reconciliado bastante con la informática y llevo 34 años ya de informático, y me he reconciliado y estoy bastante a gusto. Y sin embargo me está pasando lo contrario con la escritura. Todo el mundo de editoriales y demás que hemos hablado antes es el que me tiene bastante decepcionado y no sé si querría entrar en ese mundo.
no sé si querría entrar en el mundo de esas relaciones públicas obligatorias que hay que hacer para conocer a fulanito, hay que conocer a menganito porque este te puede poner en tal sitio, sí, y todo eso. Como si te estuvieses vendiendo, vaya. Claro. Si habláramos solo de escribir, pues quizás sí que seguiría eligiendo la escritura, pero también sería un arma de doble filo, porque una cosa es escribir lo que te apetece y cuando te apetece. Por ejemplo, yo ahora llevo ya algún tiempo sin escribir porque no me sale y algún día volveré a escribir y no tengo ninguna prisa, solo cuando lo te disfrute. Y otra cosa es tener que escribir para vivir. Y eso ya podría ser muy complicado, es decir, no, tengo que ponerme, me tiene que salir algo porque tengo que terminar este libro este año para los ingresos de este año los tengo que tener seguros, porque tengo que vivir de esto. Y entonces sería un arma de doble filo. Si nos pusiéramos en lo utópico, en el que todo está solucionado, pues sí, seguramente elegiría escribir, pero es una decisión complicada. ¿Con qué disfrutas más? ¿Con la narrativa o narraciones? ¿Hacen narraciones, no? Sí. ¿O con novelas? Bueno, la novela es una narración más larga que el relato. Pero es más complicada, muchos personajes, muy largo, sí, mucho comedura sí. de cerebro. La narración es más rápida, cortas, te viene otra. Sí, yo ahora ya novela. A mí me gusta la novela porque como te he dicho antes, soy un escritor de personajes y para desarrollar bien el personaje hace falta extensión. Y el relato, cuando tienes una buena idea de un buen relato, es muy agradecido en cuanto a que lo acabas enseguida. Se te corta el solo. Que intentas seguirlo, pero no, tienes que parar ahí. El relato lo bueno que tiene es que en una tarde lo has hecho y ya está, y lo sueltas y te olvidas de él y no te tiene amargado un año. A mí me encantan los relatos. Ojalá, yo empecé solo para mí una novelita ahí despacio, pero es que meter personajes, ir metiendo, darles vida a cada personaje, no es tan complicado. Sí, además la novela requiere más disciplina, la novela cuando te metes en una historia pues requiere eso, perseverancia sobre todo. Bueno, pues ¿tienes algún temita más algo que quieras contarnos o...? No, nada. Yo pido demasiado. Nada, lo que tú me digas, que cuentes. Lo has contado todo. Pues sí, vamos a dejarle a Fernando que nos lea chat si tiene o que nos haga alguna pregunta que tenga. Vale. Fernando. Pues sí, estoy aquí. Ya me estás oyendo. Ya estoy aquí. Sí. Vale, voy a empezar por el chat. Antes de empezar yo, tengo que decir que ha gustado la entrevista y dicen por aquí, JD le editó fuerzas, dice por ejemplo Igual, dice, pregunta para Pablo, y esto es del principio, escribe relatos basados en... Sí, igual dice, pregunta para Pablo. Igual le entrevisté hace poquito, sí. Hoy estás que pisas todo. Igual es amigo mío. Igual. Lady, hoy estás... Lady, hoy estás que pisas todo, sí, Es que has dicho igual y yo sabía que era igual. ¿Y sabes esperar a que termine? No. Perdón, ha sido para corregirte. Lo sé, pero hoy estás que lo pisas todo. Parece que te has puesto los zapatos míos en vez de los tuyos. Wow. Mira, dice igual, pregunta para Pablo. ¿Escribes relatos basados en personajes de tus novelas? Sí, ya lo he explicado antes. Yo perdón, no había entendido la pregunta, la acabo de entender. Si escribo relatos basados en personajes de mi novela. No, escribo muy pocos relatos. Entonces, no lo he hecho nunca y me parece una buena idea. Si algún día se me ocurre alguno, lo escribiré. No me lo había dicho personalmente esto nunca, Eval, pero no me parece mala idea.
Otra cosa es que lo haga, pero como idea es muy buena. Ha aprovechado que está en Radio Cómplices para darte así un poco tirón de orejas. Fred, un compañero de aquí de radio, dice: feliz tarde, qué bueno eso que has comentado antes de dejar que el lector saque sus conclusiones. Claro, para mí es que es fundamental, es que mis conclusiones son mías y yo no quiero obligárselas a nadie, no quiero imponérselas a nadie. Mis conclusiones son mías y yo lo que quiero es presentarte la acción, presentarte los personajes y saca tú las tuyas. Es un principio básico cuando uno escribe, es el cuéntamelo, no me lo expliques, házmelo ver, muéstramelo. Me tienes que mostrar las cosas, pero no me las expliques y ya sacaré, tú me las muestras y yo saco mis conclusiones. Luna dice: buenas tardes, muy buena entrevista. Igual vuelve a decir: en las ocasiones que lees lo que has escrito, ¿en alguna ocasión te has emocionado? Sí, tengo que decir que alguna vez sí, con algunos párrafos sí me han emocionado y luego a la gente puede que haya pasado por ellos casi sin darse cuenta, pero a mí sí, en alguna ocasión sí. Y JD coincide en algo que yo estoy viendo. Perdona, aclaro que no es por lo bien escritos que están ni nada de eso, sino por la situación emocional que explica ese párrafo. Modesto, ya demasiado. Hay que reconocer, cuando lo haces bien y te emocionas, lo haces bien. Ya está. Sí. JD dice: otra entrevista de 10 de Lady Top, ¿qué nivel va teniendo con el tiempo? Y eso yo lo reconozco. No solamente cada persona que trae, sino cada tema lo va llevando mejor. Seguimos. ¿Te puedo contestar un pelín ahí? Es que como me gusta tanto el tema escritura, es que me sale por las venas. Es que igual si hablara de otro tema no sería igual, pero es que conforme hago más entrevistas, más me apasiona. Y por eso se me nota. Sí, está bien, muy bien. Eso te iba a decir, y esa pregunta es mía, pero iba a hacerla al final, pero bueno, ya que has sacado el tema. ¿Cómo se siente un escritor, Pablo, cuando es entrevistado por alguien como Lady Top, que le gusta escribir, que es tan concienzuda y a veces hasta corrosiva, porque es muy exigente, muy para las preguntas, para buscar esa entrevista casi perfecta? ¿Cómo se siente ese escritor? ¿Un poquito entre la espada y la pared o al revés? ¿Es grato encontrarse con personas así que saben de lo que están hablando? No, mira, yo te voy a hablar por mí, no por los demás. Yo me siento muy bien y te voy a decir por qué. Porque a mí, aunque no lo parezca, porque no sé el tiempo que llevamos hablando y he hablado mucho, yo no soy de mucho hablar. Y entonces yo lo que siempre me preocupa en este tipo de cosas es que me suelten al ruedo y me digan: ahí lo tienen. Y a mí, pero sin embargo, este tipo de entrevistas lo que te hacen es ir tirándote de la lengua e ir dándote tema para que tú puedas explicar las cosas. Y te van sacando temas que tú ni habías pensado, pero sí que te gusta hablar de ellos. Y entonces yo me siento muy cómodo con Lady Top. Gracias. Y además que es que se os nota. Empezáis un poquito ahí cortantes y después os extendéis como la espuma. Sí, Lo detecto. Bueno, seguimos con el chat. Simplemente de meter el inciso de que llevas 1 hora y 11 minutos y todavía queda. JD dice: Lady está enamorada de las chicas del súper, porque ha sacado el tema de esas chicas que lloran en los baños o a solas. Yo las he visto llorar en público y es duro, pero es así. Pero no solo impotencia total, sobre todo al principio, que no les dejaban llevar protección, ni mascarilla, ni guantes, estaban impotentes porque luego tenían que volver a casa y estaban, lo pasaron muy mal, de verdad. Sí, ha sido duro para ellas, sí. Bueno, para ellas y para todos, porque he visto municipales pero yo soy un afortunado para el que no ha sido tan duro. Yo apenas he pasado nada. Es más, yo estoy en mi casa y en vez de estar en Madrid, o sea que para mí no ha sido una cosa muy dura, pero para mí no. Yo he tenido mucha suerte. Lo que ha sido duro es para toda esta gente.
sobre todo, vuelvo a decir, no solamente municipales, protección civil, que no tenían seguridad ninguna, no tenían protección, sino incluso los barrenderos que salían de noche. Se estaba hablando de que el suelo estaba contaminado y ellos estaban ahí, los camioneros que han estado... Es que vuelvo a decir, es volver a un tema que más pero adelante es que, haremos un inciso. Perdón que te diga un inciso. Es que imagínate, esta gente de los súper y de otros sitios, todo el día, sus horas, 8 horas o las que echarán, encerrados en ese sitio, pasándolo fatal, pero es que luego volvían a casa y se tendrán que cerrar en casa. Eso tiene que haber sido tremendo. Sí. Haremos una mesa de debate cuando termine todo esto para recordar, sobre todo, que no se olvide todo lo que han hecho, y sobre todo para esa iniciativa que, ya que está aquí un escritor, espero que le parezca bien, que es pedir el Príncipe de Asturias completo a toda la gente que ha estado cara al público trabajando, y me refiero desde el limpiador, el bombero, el médico. Yo me gustaría que hubiese una firma de todos los españoles y toda la gente que apoye esa idea, para que ese dinero se repercuta en ellos precisamente, que lo merecen. Sí, a mí me parece fenomenal, una gran idea, claro, y debería ser así. Es que aquí es mejor de este año, a mí me parece hasta sin discusión. Sí. Pues hablaremos de ello más adelante. Gracias a ellos los demás hemos podido estar cómodos, gracias a ellos. Claro, no nos ha faltado de nada. Bueno, seguimos y me dice Feli, buenas tardes, dice Tevez, ¿ha habido algún escritor últimamente que te haya sorprendido? Pues a ver, déjame pensar, porque tengo tan mala memoria. Me sorprendió mucho, pero claro, no es sorpresa, me sorprendió mucho cuando lo leí, el Ordesa de Manuel Vilas, porque yo no lo había leído nunca y me encantó. Hay una escritora que es amiga, que me sorprende siempre con los relatos que está escribiendo durante esta cuarentena, que es Mónica Ruanet, que está escribiendo casi un relato al día. A ver, más escritores que me hayan sorprendido así que yo recuerde. Es que tengo tan mala memoria que no lo sé. Seguro que cuando acabe la entrevista y cuelgue el teléfono diré, ¡ay, que me he dicho esto! Pero ahora mismo no me acuerdo así de nadie más. Puedes decir Lady Talk. Lady Talk. Sí. Lady Talk me ha sorprendido como entrevistadora. Es que leerla no la he leído aún. No tengo nada publicado para que me leas. Uy que no, tiene un perfil entero de frases que, madre mía, como le suelen decir, hay cosas que son sorprendentes. Son mías las frases, no creas que las copio de nada. Y una pregunta... De madrugada me desvelo y digo a escribir frases emotivas. Ya se me ha adelantado. Bueno, pero la voy a hacer igual. Pablo, ¿qué horario es el que te incita a tener esa musa que todos los escritores tenéis? A mí las mañanas, recién levantado. Levantarme, desayunar y ponerme. Es para mí el horario cuando más fresca tengo la mente y cuando más me sale, cuando más ligero estoy. También me va mucho, sobre todo a la hora de tener ideas, más que no de escribir, evidentemente, es cuando conduzco. Si conduzco oyendo música y conducir, por ejemplo, un sábado por la mañana, ya es la leche, ya. Pero sí, siempre son las mañanas. Las mañanas son las horas en las que más fresco estoy. Alguna vez he intentado eso por el mito este del escritor nocturno y demás, y yo no puedo, a mí me da sueño. Y una pregunta sobre el mismo tema, es decir, te gustan las mañanas, pero en soledad, en un sitio concreto, por ejemplo, puede ser en una habitación, en un escritorio, o puede ser un monte, una playa, o como has dicho, en el coche, donde más recibes esa inspiración. Sí, en el coche será por el hecho de conducir. Es verdad que pienso mucho y ahí me pueden surgir ideas. Como he contado antes, lo de los pelícanos en el norte me surgió en el coche. Luego la idea en sí me puede surgir en cualquier sitio. Eso es así. Ya el hecho de escribir, el hecho de ponerte a desarrollarlo, requiere de una concentración y una dedicación que ya no es tan... Ya hay que ponerse en un sitio, y si estás tranquilo, mejor.
y ponerte a desarrollar y a pensar, porque a veces esto de escribir, sobre todo en novela, tiene un 90% de pensar y un 10% de propiamente escribir. Pues ya están todas. Simplemente yo ya agradecerte que hayas estado aquí. Lady Top, todo tuyo. A mí se me ha ocurrido una en este momento. ¿Piensas que los libros se compran poco porque a veces son muy caros o cómo está ese tema? Porque yo pienso que vosotros, claro, no cobráis igual que la editorial. Que los libros no, es que no lo he oído bien, que los libros no se compran porque son muy caros. Sí, que se comprarían más si fuesen más baratos, por lo menos al comprador. Porque bueno, depende, vamos a ver. Desde luego yo creo que cobra poquito por cada uno, pero el que lo compra a veces vale. Bueno, yo es que tampoco estoy de acuerdo que sean tan caros, porque un libro que puede costar unos, no sé, vamos a poner 20 euros, cualquier noche que sales por ahí, te tomas una copa, te gastas eso mínimo. Y la copa al día siguiente la has echado al váter y el libro te dura mucho más. Como en este mundo que vivimos se mide todo, si tú mides el precio hora que te ha costado cada cosa, un libro es mucho más barato que salir de copas. Sin embargo, la gente sale más de copas que lee. ¿Por qué? Porque, por lo que sea, porque les gusta más, evidentemente, porque el libro, el hecho de leer requiere cierto esfuerzo, y porque la gente no está acostumbrada a leer. Pero no estoy de acuerdo en que sea tan caro el comprarte un libro para las horas que te va a dar de disfrute. Los libros, luego, bueno, sí que son caritos, sí. Bueno, pero yo los compraba de 3 en 3 porque un libro solo no, me lo leía en una noche o 2, no, yo tenía que comprar 3 y entonces ya dije, me voy a arruinar. Sí, bueno, también depende de cada uno, claro, pero luego están las librerías de segunda mano, y hay muchas historias, pero un libro nuevo que vale 20 euros, es lo que te digo, un libro, depende del libro, claro está, pero si un libro tardas en leerlo, vamos a poner que tardes en leerlo 10 horas, pues te está saliendo a 2 euros por hora, que te está saliendo tan barato como irte a una cena. Bueno, más barato que irte más barato una película de cine, sí. Y más barato que irte de cena, y nos encanta irnos de cena, cuando podíamos, nos encantaba irnos de cena con los amigos y nos gastábamos bastante más que eso. Entonces, bueno, son prioridades que tiene la gente en gastarse en una cosa, en gastarse en otra. No estoy de acuerdo en que sean tan caros. ¿Que podrían ser más baratos? Pues sí, pero hay que ver también los costes que tienen las empresas que los publican. Yo no estoy de acuerdo en que sea tan cara la literatura. Es más, si no se lee, tampoco es porque sea caro, tampoco es por el precio, porque están las bibliotecas, están las librerías de segunda mano, están las bibliotecas digitales, el pirateo para qué hablar. O sea que si no se lee no es por el precio. Si no se lee es vaguería más que otra cosa. Yo es que como era tan fanática y compraba tantos, por eso lo veía así el tema. Yo compro un librito de vez en cuando, que compras 3 libros, te lo lees, vuelves a comprar otros 3. Digo, madre mía, qué dinero tengo yo en libros. Pero un libro es una joya, pero para toda la vida ahí. Claro, pero es que además la gente, vamos a ver, el leerte un libro en una noche no es una cosa normal que suele hacer la gente. Ni siquiera la gente no se lee un libro a las semanas. El libro a la semana nos podemos leer nosotros, y habrá quien se lea uno al día o 2 al día. Bueno, depende de cada uno también del tiempo que tenga. Pero alguien que lea un libro al mes, que como media nacional ya sería mucho, un libro al mes, el gastarte 20 euros al mes en un libro que te va a hacer disfrutar una serie de horas, te va a salir más barato que irte de cena, insisto. Pero sin embargo vas a preferir irte de cena que comprarte un libro. Bueno, pues son las prioridades. La cena es un momento y el libro ahí está para cuando tengas tiempo. Claro, no, me refiero a que si tienes que elegir esos 20 euros y te los gastas en un libro... la gente que debe de pensar así. Si leyéramos cada uno un libro al mes, se venderían muchísimos libros, pero muchísimos. Claro, estas son las prioridades de cada uno. Si la gente prefiere hacer una cosa, hacer otra, pues tampoco vas a ponerle una pistola en la sien a nadie. No. Bueno, pues ya te dejamos, que ya llevas mucho rato. Muchísimas gracias. Encantada de haberte entrevistado y espero que lo hayas pasado bien.
Lo he pasado muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti por haber accedido a ella. ¿Puedo decir algo? Claro. Pablo, para no hablar, Dime. 1 hora 24 minutos. Si es que sí, Pues, hemos sacado. pues eso, el mérito es vuestro. He estado cómodo con vosotros. Te lo digo para que Muchas en otras gracias. entrevistas veas que tienes no solo mucho que decir, sino que yo tengo que decir que el editor y las conversaciones que sacáis aquí, como estaba diciéndole a JD, es bonito que la cultura tenga un sitio como este, donde personas habléis de la cultura, Sí. y sobre todo nos hagáis tan cercano que muchas veces parece que no se habla de ello lo suficiente. Así que Claro, del gracias. trabajo y de la persona en sí también. Sí, la verdad es que sí, es un gusto. Nunca me habían hecho una entrevista tan larga, esa es la verdad. Y bueno, pues es un gusto el poder hablar de libros, de literatura, de escribir y de todo esto. De todo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Mucha suerte con ese libro que vas a publicar. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, hasta siempre. Hasta luego.